quién secuestraron? ¿A un hombre, a una mujer, a un muchacho? Es un señor, un señor llamado Gaspar Loza Pérez, que dice que su fábrica de telas, que su carro, que él iba manejando su carro y lo describe. Leyendo yo el expediente, ni es su fábrica, el dueño del carro, que está su nombre, Gualbarrán, me parece, tiene, dice que es su vendedor, estrella, porque sí. Entonces, sí llegaron con guardaespaldas ese día, cuando lo detienen a Eduardo, para que lo vean si es. Entonces ahí el señor miente, definitivamente, porque en sus primeras declaraciones dice que es un joven el que se atraviesa con una bomba de las que está en Granada, y casi un chiquillo, así da. Y también dice que mi hijo es el que cierra el carro y que es canoso, barba de candado y todo. Y le comenté yo a la persona que vio el delito, el secuestro. Cuando secuestran al señor, es un maestro de la UAM, investigador. Y le pregunté que si estaba canoso porque ponen las fotos cuando van a... Él vio todo el secuestro. Y yo dije, a lo mejor se confundió al verlo a él, porque él iba en su carro. Se confundió porque al ver todo eso que le pasó, pues es difícil poner atención o no en algo tan fuerte. ¿En dónde fue el secuestro? ¿Era el dueño de la fábrica al que secuestran o a su vendedor estrella? No, yo le puse estrella porque creo era un buen vendedor, pero él no notifica el señor Hugo al saber que lo de su camioneta se la prestó y la dejan abandonada. Entonces él dice que pues, la camioneta es de él, se la prestó, y que él era uno de sus mejores vendedores. O sea, no es el dueño de la fábrica. Cuando yo lo fui a ver 2 veces, y sí me trató mal. Él me trató bien. Le llevé que ya habían detenido a la persona o que mi hijo estaba laborando en ese momento. Y ya la segunda vez ya su esposa ya no me dejó entrar. ¿Qué le pasó al secuestrado? ¿Qué le pasó? Pues el espantarse, ¿no?, de lo que le hicieron. No sé en realidad qué le pasó. Pedían un rescate de mucho dinero. Por lo que yo leí, como 1 millón, o no sé, de aquella época. ¿Pero lo liberaron? ¿Lo asesinaron? Sí, ¿no? por lo que ella he leído, las personas que están ahí donde está mi hijo, 2 de ellos, no tuvieron tiempo de tomar la economía que exigían ellos, alhajas y no sé cuánto. Lo detienen, y es cuando ya él dice quién es su jefe, y van a la casa de Xochimilco, y ahí detienen, ahí está el señor Loza Pérez, y además había un alemán, Godofredo, no recuerdo bien. Había otra persona que había sido el 10 de mayo, y el 17 de mayo fue el segundo, el señor Gaspar, que dice que José Eduardo es el delincuente, pero le digo, miente, porque Eduardo pues no puede estar en 2 lados. La inteligencia de muchos jueces y magistrados dedicados al derecho penal en México es fácil de representar. Si les muestras a una persona alta, ellos dirán que es baja. Si les enseñas el sol, ellos asegurarán que ven negro. Si les presentan a un acusado fornido,
ellos dirán que lo ven flaco. Y si es rubio, ellos responderán que es moreno. Este es el caso de José Eduardo Toledano Telles, quien acumula 21 años en prisión por delitos que la ciencia, la lógica y el sentido común más elemental prueba que no cometió. El 8 de mayo de 1996 gobernaba el país Ernesto Zedillo Ponce de León y la Ciudad de México Óscar Espinosa Villarreal. Ese mismo día fue capturado Valente Toledano Sánchez y otra persona a la que se identificó como José Ángel N., además de otros presuntos responsables de secuestro. La policía interrogó a la señora Dominga Ursúa, quien confesó que su esposo pertenecía a la banda que secuestró a una señorita a la cual habían llevado a una casa en Xochimilco para ocultarla. Fue entonces que se descubrió que José Ángel N. se llamaba en realidad José Ángel Toledano Sánchez. Dos hermanos destacaban en la banda de secuestradores. Antes de que terminara el siglo pasado, los principales integrantes del grupo delictivo consiguieron su libertad. Al salir de la cárcel se habían vuelto más crueles y sanguinarios, además de que ahora incorporarían algunos de sus hijos a la banda. En 1996, el mismo año de la captura de los hermanos secuestradores, José Eduardo Toledano Telles, quien no tenía ninguna relación con ellos, excepto el apellido paterno, tenía 33 años. Había concluido la licenciatura en Administración de Empresas, aunque no llegó a titularse, y contaba con un pequeño restaurante, pero los ingresos no le eran suficientes para mantener a sus dos pequeñas hijas. Había visto un anuncio en el que se informaba que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal buscaba peritos con estudios de licenciatura. Acudió a presentar una solicitud, puesto que como tenía experiencia en el entrenamiento de perros para buscar drogas, consideró que calificaría para el trabajo. En la Procuraduría le informaron que no cubría los requisitos, puesto que para ser perito se requerían estudios de derecho. Sin embargo, como era un hombre corpulento que había jugado fútbol americano, podía calificar bien si quería trabajar como policía judicial. Aproximadamente durante un año tomó diversos cursos de técnicas policíacas y en abril de 1997 José Eduardo ingresó formalmente a la Policía Judicial. Ignoraba entonces que por el solo parecido en el nombre y apellido con una persona que jamás conoció y a la que jamás conocería, habría de pasar décadas en prisión. Los policías trabajaban turnos de 24 horas. Los sueldos eran bajos y muchas veces le tocó ver cómo los judiciales hacían detenciones arbitrarias de estudiantes en las calles, los intimidaban, los golpeaban y les sacaban dinero para liberarlos. José Eduardo pensó que una forma de evitar esos atracos era preparar sándwiches en su casa, vendérselos a sus colegas durante el turno y en caso de que no tuvieran dinero, fiarles hasta que llegara el día de pago. Esto lo hacía cuando ya estuvo trabajando, laborando, es cuando se le pide permiso para vender alimentos, sí. Tengo también el documento. Se compró el carro en pagos y pues se puso a laborar ya después, porque no le alcanzaba lo que tenía que cubrir. Cuando entró la policía, ya el restaurante que tenía, los maestros de la universidad ya no asistían ahí a pagar alimentos. No se quedó. Por eso él buscó la manera de tener economía. En el mes de mayo del año 2000, Rosario Robles era jefa de gobierno suplente. Samuel del Villar Kretschmann fungía como procurador de justicia y Juan Luis González Alcántara Carrancá como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Toledano no podía anticiparlo, pero ese día conoció a quien después se convertiría no solo en su juez, sino en su verdugo, la abogada María de Jesús Medel. El 17 de mayo, en cumplimiento del mandato judicial, Toledano se presentó al juzgado que encabezaba Medel, pero aunque estaba cumpliendo con una comisión oficial,
no le apuntaron en el libro de asistencia a su trabajo. Esa misma mañana, al oriente de la Ciudad de México, en la colonia Lomas Estrella, salía de su casa en una camioneta Jeep Cherokee el empresario textil Gaspar Loza Pérez. De pronto, un grupo de personas encapuchadas, entre las que destacaba una de baja estatura y complexión delgada, lo amenazó con una granada. Era muy joven, casi un niño, declaró después el empresario, quien posteriormente perdió el conocimiento. En otro auto viajaba un catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien se detuvo a anotar las placas de los vehículos donde viajaban entre 8 y 12 encapuchados. A continuación, se dirigió a un módulo de policía y les entregó el informe. Exactamente a esa misma hora iniciaba la audiencia que debió presidir la jueza María de Jesús Medel. Moral y jurídicamente, ella tendría que haber sido la primera en declarar que el policía judicial estaba en su presencia en el momento en que se cometió el secuestro. Posteriormente, Medel fue magistrada, aún lo es, y cuando recibió la apelación por este mismo caso, aumentó la pena del culpable fabricado de 21 a 36 años. La leguleya actuó con sus errores, como los gatos con el excremento, tapándolos. Solo que en este caso no era tan sencillo como poner la basura debajo de la alfombra. Lo que hizo Medel fue dejar prácticamente en la orfandad a las dos hijas del culpable, que si bien ella no fabricó, sí condenó por su absoluta negligencia para revisar el expediente. La magistrada, quien cumplió 70 años el 1 de junio de 2021, no permite que nadie la contradiga. Da constancia de ello el hecho de que el 30 de noviembre de 2015 demandó a su colega, el también magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez. La demanda resultó improcedente a tal grado que desde el 6 de agosto de 2019, Guerra Álvarez es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En el 2000 cometen el delito de secuestro. Cuando detienen a mis coacusados, ellos mencionan a José Toledano Sánchez como jefe de la banda. Y la Procuraduría, como yo me apellido Toledano, yo trabajé en la Procuraduría, pues van y me detienen a mí. Y me dicen que yo soy esa persona. Yo siempre desde un inicio dije que soy José Eduardo Toledano Telles. Pero con la pura imputación de uno de los denunciantes, eso fue suficiente para meterme a la cárcel. Porque ni siquiera él tiene un testigo de los hechos. Eso es solamente su dicho contra el mío. Pero ya, pasado en el 2009, detienen al verdadero jefe de la banda, ¿sí? Entonces, para que se dé un reconocimiento de inocencia a mi favor, tiene que haber una prueba superviniente. En este caso sería el proceso que se le abre a esta persona, porque él está mencionado en la averiguación previa como jefe de la banda, dar sus generales por parte de sus cómplices, que ya están detenidos también. Entonces, lo único que le pido a la Procuraduría, ¿sí? O sea, ellos no dicen que no van a ejercer acción penal en contra de él, porque él yo soy, dicen que yo soy él, ¿sí? Que ya está el caso cerrado. Entonces, él está detenido por un delito federal. Perdona, esta violación de derechos humanos. Exactamente, hay una violación a mi derecho de identidad, porque ellos están violando mi derecho de identidad, un derecho humano que está ya en la Constitución a partir del año pasado. Y que ellos dicen que yo no soy tercero perjudicado. Le digo, ¿cómo no voy a ser tercero perjudicado si yo estoy en la cárcel por él? Ella está en la cárcel, pero en una cárcel federal por otro delito. Pero es responsable de este delito que a mí me están imputando. Entonces, es tan fácil que ellos vayan, le abran proceso penal y que llamen otra vez a los denunciantes para que lo reconozcan. Ese mismo año se abrió la causa penal 86/2000 por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa. Toledano probó que no se encontraba en el lugar donde se cometió el secuestro, sino que precisamente a esa hora cumplía con una diligencia en el juzgado penal que regenteaba María de Jesús Medel. La prueba fue desestimada. El 21 de agosto de 2001, el ex policía fue sentenciado a ser privado de su libertad durante 21 años, 10 meses y 14 días. Considerando el tiempo que tardó la sentencia, debería ser liberado a más tardar en mayo de 2022. Aún más, de acuerdo a los requisitos de libertad preparatoria,
José Eduardo Toledano podría haber obtenido su libertad por lo menos desde el 2011, pero para su desgracia, la juez María de Jesús Medel, quien con su fama de implacable ya había ascendido al cargo de magistrada, ignorando todas las pruebas científicas que mostraban su inocencia, le aumentó la pena a 38 años, 5 meses y 6 días de prisión. En consecuencia, este hombre, que ingresó a la cárcel a los 37 años de edad, no podría salir de esta sino hasta que tenga 75 años, lo cual, si no obtuviera el reconocimiento de inocencia y sobrevive en las duras condiciones de la cárcel, ocurrirá hasta el año 2039. Pero bueno, regresando, en el año 2003 fue detenida la banda de los hermanos Toledano Sánchez, cuyos integrantes no solo confesaron sus delitos, sino que negaron conocer a José Eduardo Toledano Telles. Cuando usted va a visitar al señor que había sido secuestrado, la recibe atentamente, cordialmente, sí. ¿Y qué platica con él? Le llevé el documento donde pues mi hijo estaba laborando en ese momento de su secuestro. Recuerdo ahorita porque cuántos años pasaron. Si ya habían detenido a la fetal, no recuerdo, pero sí recuerdo que fui y le mostré lo mismo que al que vio el secuestro, porque vive cerca de ahí. Que es un maestro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y además en la primera declaración tiene su número telefónico, pero ponen otro. Entonces yo ahí puse mal, porque si en vez de poner el número verdadero, pusieron otro. Cuando en el 2012 estamos. El 4 de agosto de 2004, a pesar de que ya estaba identificada y sentenciada una de las hermanas Toledano Sánchez y que ésta declaró que no reconocía la fotografía de José Eduardo, este es trasladado al penal de sentenciados de Santa Marta, Catitla. El trayecto desde el reclusorio norte, ubicado en la delegación Gustavo Amadero, hasta Iztapalapa, no fue directo. Mientras tanto, los reos fueron torturados psicológicamente e inmediatamente después de llegar pasaron de la tortura mental a la física. El único testigo de los hechos fue citado más de 10 años después en el reclusorio Oriente para identificar a los acusados del secuestro del empresario, diligencia que se llevó a cabo. Sin embargo, José Eduardo se encontraba en otro juzgado, ubicado en otra prisión. El 12 de junio mandan llamar al maestro que vio el secuestro para que identificara a los delincuentes. Dice él que lo llevaron al Oriente, no a la 50. Y sí reconoció, parece que parecidos, algo así comenta él, pero ahí Eduardo no estaba porque fue el 11. El 12 va él y el día 13 le dan un documento para que vuelva a ir, pero a las 50 va donde estaba Eduardo. Tengo el documento donde a su esposa, telefónicamente, cuando le dan el documento, dice que no puede asistir porque ella había ido un día antes y ella estaba laborando. Entonces, no fue el día 13. Yo se lo comenté a él por teléfono. No fue el 13, entonces no puede reconocer a Eduardo. Además, dice que cuando él vio todo, todos iban encapuchados. La periodista Yoali Reséndiz resume el caso así. Uno es José Eduardo Toledano Telles y el otro es José Ángel Toledano Sánchez. El primero es policía, el segundo se hacía pasar por policía siendo secuestrador. El primero es inocente y el segundo culpable. Ambos están en la cárcel por el mismo delito. Lo único que los vincula es que ambos son José y se apellidan Toledano. Esta es la historia de un inocente encarcelado por un error
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y estos son los hechos. Usted volvió tiempo después, a querer entrevistarse otra vez con el secuestrado, pero ya su esposa no permitió que hablara con él. Sí, inclusive yo estaba afuera para esperarla porque llegaba con una camioneta. Me habían dicho uno de los trabajadores de ahí, toqué, policía, esperen. Y estaba yo caminando, e inclusive una persona tomó fotos cuando salió su esposa. Entró la camioneta y luego salió ella. Me dijo que qué quería, le dije que le iba a enseñar que el verdadero de mi José Ángel Toledano Sánchez ya lo habían detenido, esto fue en el 2009. Mire señora, no, ya no venga, dice, porque le voy a anunciar a la policía. Le digo, pues es lo que yo deseo, le digo, que se arregle esto. Entonces andaba un joven y tomando foto, y le dije, si gusta, no hay problema, tómeme la foto. Me tomaron una foto. Porque se lo digo porque si pasa, pues me toman una foto. Y ya no me dejó entrar. Llegaron otros como, no policías, pero así, unas personas muy agresivas en un carro y se pararon ahí junto a mí, que iba yo sola. Se pararon junto a mí y sí, me dio miedo y no, porque yo dije, ¿qué me pueden hacer a mí? Yo iba con el bastón, yo ya, ¿qué me pueden hacer? Y estaba yo en la calle, pero siempre al verlos así, altos, sí da miedo. El 17 de abril de 2009, cuando fue detenido el verdadero secuestrador José Ángel Toledano Sánchez, alias El Plano, la madre de José Eduardo se volvió a parar a las puertas de la fábrica para intentar convencer a la víctima de que la única prueba en contra de su hijo era la coincidencia del apellido paterno. Yo, porque no sintiera él esa carga de no estar seguro de que en realidad era José Eduardo. Si pierde el control, ya le habían hecho el mal. Qué bueno que lo detuvieron a las personas estas y su economía, pero no podía echarle la culpa a otra persona tantos años. No, son 21 años, imagínate. La señora Telles se entrevistó en 2011 con el exprocurador de Justicia y ahora senador por el PRD, Miguel Ángel Mancera, cuando se quejó de que María de Jesús Medel, a pesar de todas las pruebas en favor de su hijo, le habían aumentado 18 años la pena de prisión. El presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en el periodo de 2008 a 2017, Edgar Elías Azar, narra que Mancera movió la cabeza y con voz melancólica atinó a decir, ¡ay, esa magistrada! Miguel Ángel Mancera no solo no hizo nada, sino que siguió fabricando culpables, tal como ocurrió con el quíntuple homicidio de la colonia Narvarte, donde fueron ejecutadas 4 mujeres, una de ellas activista por los derechos humanos y el otro un fotoperiodista que habían huido de Veracruz, luego de documentar abusos y torturas policíacas en el gobierno de Javier Duarte. En el año 2015, la madre de José Eduardo fue citada en la Fiscalía Antisecuestros en Azcapotzalco, donde le pidieron una identificación de su hijo. Lo único con lo que contaba ella era con una antigua licencia de manejo. En esta diligencia la Fiscalía reconoció el error. José Eduardo no era la misma persona que había cometido el secuestro. El maestro Chaires, él fue el que me dijo que, pues, que los documentos estaban ahí y una abogada se puso a leerlos y me dijo, ¿qué estás haciendo con ese expediente? Dice, ahora lo terminas, y se dieron cuenta de que José Eduardo Toledano era otro y José Ángel Toledano Sánchez era otro, porque ya habían detenido a su hermana Catalina y me dieron un documento ellos, el señor y el maestro, a José Eduardo, y no da el nombre de sus hermanos, dice que no nos va a dar, lo tengo ahí aprobado, y a ella le dieron ya cárcel. Eso fue en el 2003, 2004.
en el cual le dan sentencia de no sé cuántos años, muchos años. Y yo pensé, bueno, si la detuvieron a ella en el 2004 y ya le llevaron las fotos, ¿por qué en vez en el 2004 de ver esto lo mandan a Santa Marta? ¿A su hijo? Sí. Si ya él no reconocía a la señora, la fotografía de mi hijo. Y hasta el 2015, o sea, ¿cuántos años? 9, 11 años después, a mí me vino a dejar el documento para que vaya a ver si pues era mi hijo. Y me dieron el documento y lo tengo. Muchos años fue. Yo también, Gerardo, escribí en 2017 un libro que se llama Reportero Encubierto. Y ahí recuerdo haber reproducido las ideas de algunos especialistas que dicen que las cárceles están saturadas innecesariamente, que hay más presuntos culpables que presuntos inocentes, como dice la ley en México. Y quería que me platicaras tú, en tu experiencia, así en forma global, de las personas que hoy están encarceladas, ¿qué porcentaje crees que podría estar llevando a cabo su proceso en libertad? ¿Y qué porcentaje, pase lo que pase, siendo considerados inocentes, pero ya cuando lo reconozca la ley, ya van a haber perdido 5, 10, 15 años de su vida, en el mejor de los casos? Primero, yo vi durante los 17, 18 años que estuve en la institución, pude percatarme de miles de dramas humanos, miles. Cada defensor tiene contacto con muchísimos expedientes, con muchísimas personas que están pasando por este tema tan delicado. En mi experiencia, yo te puedo decir que fácilmente el 60% de la gente que se ve relacionada con el sistema de justicia penal son materialmente inocentes. ¿A qué me refiero con materialmente inocentes? Más allá de que el juez considere que son culpables, son personas que no cometieron el hecho por el que los están acusando, investigando o sentenciando. Aproximadamente el 60%. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sistema es un sistema que tiene muchas carencias. El sistema escrito tenía muchas más. El sistema oral es un poco menos problemático en cuanto a que coincida la realidad con el sistema jurídico, ¿no? Entonces, de todas las personas que yo atendí, más o menos el 60% son inocentes materiales. Y del 100% de personas que yo atendí, que insisto, fueron miles, ¿cuántas personas podrían estar llevando su proceso en libertad? Híjole, yo creo que como un 80%. Estas reformas que se acaban de dar, de ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, la verdad es que es una vacilada para la justicia, ¿eh? De entrada, no debería de existir la prisión preventiva oficiosa. Todo debería de ser debatido en una audiencia, porque estamos tomando una decisión que le va a arrancar a la persona muchos años de su vida, que tendría que ser una decisión muy delicada. Y ampliar este catálogo de prisión automática, solo porque te estamos acusando de este delito, no nos importa y vas a la cárcel. Eso es un tema súper delicado. Y no se ha analizado todavía que el efecto que eso va a tener es que como va a haber más personas en prisión, los servicios para las personas privadas de la libertad se van a ver más complicados. O sea, si tenemos de por sí ya un tema de necesidad urgente de atención en los penales, con más personas en prisión no les van a poder dar alimentación adecuada, no van a poder dar medicamentos suficientes, no les van a poder dar atención médica y va generándose eso un problema cada vez mayor. Y que, insisto, la Defensoría Pública Federal no lo está teniendo. Entonces, respondiendo concretamente la pregunta, un 60% de toda la gente que yo atendí son inocentes materiales y un 80% podrían estar llevando su proceso en libertad. El año pasado fue el primero joven de ahí que adquirió el COVID. Él tomó un curso de camillero, primeros auxilios. Inclusive está grabado cuando le están dando su documento de que así se... Y ayudaba a él
en la noche a llevar a la camilla de los afectados que hay ahí. Entonces su maestro se dio cuenta que estaba mal, y se acostaba nada más, a descansar o a las desveladas del trabajo. Y ya cuando vio que no iba a laborar, fue a verlos acostados y vio que tenía temperatura y inmediatamente tomó una ambulancia y lo llevó al hospital de Tláhuac. Tengo el documento también. Lo regresaron a los 8 o 9 días. Lo regresaron y ahí estuvo 40 días solo en Santa Marta para que no contagiara. Hoy, la señora Telles, viuda de Toledano, con problemas de movilidad y luchando contra el Alzheimer, no ha podido visitar a su hijo en la cárcel desde antes que pasara 40 días en aislamiento por el COVID. Entretanto, obtuvo un acuse de recibo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero no se concretó en ningún apoyo. Sin embargo, sigue estudiando el expediente del juicio de su hijo, que abarca ya miles de hojas. Su más reciente esfuerzo ha sido pedir al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia que el caso de su hijo sea revisado con criterios científicos y no solo interpretaciones subjetivas, como sigue siendo en la mayoría de los casos, a pesar de la implantación de los juicios orales. También envió una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle ayuda. Yo, señor presidente, le mandé una carta, lo he seguido en uno de los reportajes, inclusive puse mi credencial, donde yo estaba de acuerdo en el 2006 que le habían quitado la presidencia, ¿no? Porque pues uno piensa que pueden ayudarnos, pero llevo 21 años y no sé utilizar. La última carta fue en el 2018, la tengo, la llevé y no he tenido respuesta. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, solicito su apoyo para el caso de mi hijo José Eduardo Toledano, quien se encuentra preso injustamente desde el año 2000 en la penitenciaría de Santa Marta y que padece diabetes e hipertensión arterial, con riesgo por el tema del COVID-19. Recuerde que lo llevamos en el corazón y pensamiento, y en nuestras oraciones agradecemos de antemano escuchar mi súplica. María de Lourdes Telles. Llegó a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia. Sí, Hace 3 años y el Presidencia no le contesta. En el 18. En el 18. Y luego al año fui con la señora Claudia Sheinbaum. Ella, y me dio un documento donde yo fuera al Reclusorio Norte para que me ayudaran a ver esto, pero no se hizo nada. Tengo el número, nada más. Me vine madrugada. Tengo un número, pero no sé. No sé, o no sabía yo llevar bien las cosas. No, la subprocuradora, María de los Ángeles López Peña, me dio una tarjetita donde decía que había de buscar el reconocimiento de inocencia. Pero es difícil no perder la fe al saber que la petición de reconocimiento de inocencia fue turnada a la 6ª Sala del Tribunal Superior de la Ciudad de México, que encabeza la magistrada María de Jesús Medel, la misma que cuando regenteaba el juzgado 26º penal del Reclusorio Oriente citó a Toledano Telles, casi a la misma hora en que se cometía el secuestro a kilómetros de distancia. La misma que impidió que este culpable fabricado, que ya debía estar en libertad, pues se cumplió el tiempo de su sentencia original, siga preso, porque esta mujer, espécimen ejemplar, ya no de la falta de la más elemental lógica jurídica, sino del mínimo sentido común, se ensañó y respondió a la petición de justicia, aumentando 18 años la prisión del acusado. La magistrada Medel Díaz tiene un sueldo mensual bruto muy cercano a los 150,000 pesos. A pesar de que solo cursó hasta la licenciatura,
corrige las sentencias de jueces que tienen maestría y doctorado. ¿Cómo fue posible que ascendiera en el Poder Judicial? Haciéndose fama de dura, incluso cuando se le muestran evidencias contraviniendo la máxima jurídica de que todos somos inocentes hasta que no se nos demuestra lo culpable. La titular de la Sala Sexta acostumbra a decir cosas como todos se dicen inocentes o cualquiera con una máquina de escribir pudo falsificar el documento. Este tipo de actitudes puede explicar por qué en México, a pesar de que suben las penas, los delitos no se reducen. Y es que los delitos son reales, pero en muchos casos se usa a chivos expiatorios, mientras que los verdaderos responsables siguen delinquiendo. ¿Qué sentencia le dieron a su hijo? 21 años y meses. 21 años. Y la magistrada María de Jesús Medel le da 16 años más. Era un total de 37 años y una multa económica de no sé cuánto. No recuerdo ahorita. De su puño y letra, Toledano Telles ha escrito 27 páginas tamaño oficio pidiendo el reconocimiento de su inocencia, pues ya se agotó el dinero para pagar abogados y el trabajo de la Defensoría Pública en México en 2021 es, por decirlo menos, trágicamente malo. Tan trágico como lo puede dimensionar el caso Toledano, inocente material que fue detenido cuando sus hijas estaban en la primaria y hoy ambas cuentan ya con cédulas profesionales y han obtenido becas para estudiar en algunas de las escuelas universitarias más caras de México. El verdadero eslogan de una auténtica democracia es deja que el gobierno lo haga, sino hagámoslo nosotros. Este es el espíritu de la gente dedicada a ayudarse a sí misma y ayudar a los demás. Darwin Eisenhower.